¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos en la sesión 3, Fundamentos de Contabilidad. Les habla el profesor Rafael Galarza Izarra. El registro contable. El registro contable es el elemento físico en el cual se conservan los datos relacionados con las operaciones de la empresa. Para ello, o para poder nosotros registrar contablemente, debemos hacer uso de un catálogo de cuentas o un catálogo de códigos llamado plan de cuentas. Este plan de cuentas, como ya les mencioné, es un conjunto de cuentas ordenadas y clasificadas de acuerdo a su relación de afinidad y naturaleza. Nos permite registrar ordenadamente las operaciones de la empresa y elaborar los estados financieros. Una cuenta contable es un concepto creado en contabilidad al que se le asigna un nombre, así como el control de unos recursos. La cuenta contable es como una persona que recibe y entrega algo, por ejemplo, dinero. En la cuenta contable, todo lo que se recibe y entrega lo acumula o suma de forma ordenada y separada, de tal manera que puede calcular el saldo restando a todo lo recibido todo lo que se le entregó. En una cuenta contable, como decíamos, es un código, ¿ya?, que está estructurado de tal forma y ordenado de tal forma que nos permita registrar todas las informaciones que en la empresa debemos registrar. ¿Por qué? Por las gestiones que se realizan o por los hechos económicos que se van dando en el transcurrir de la vida financiera de la empresa. ¿Okay? Cada cuenta, cada código tiene una relación con los elementos que ellas conforman. La función de la cuenta tiene una función clasificativa. Al reunir y clasificar de acuerdo con un sistemático criterio previo todos los hechos económicos, es decir, los hechos contables. Ya habíamos conversado antes y habíamos manifestado antes que todo lo que sucede en la empresa debe registrarse. Tiene una función histórica, al ir recogiendo en cada fecha de las mutaciones sufridas por cada magnitud económica, elemento de los estados financieros, explicándonos toda su evolución y situación hasta el momento actual, tanto conceptual como numéricamente. Tiene otra función prospectiva, al permitir proyectar hacia el futuro basándonos en su evolución histórica y en el marco en el que se desenvuelve la unidad económica, el comportamiento de la magnitud o elemento de los estados financieros que singulariza. La cuenta contable está estructurada en función a 5 dígitos. Hoy en día aplicamos ese criterio de 5 dígitos. ¿Okay? En donde el primer dígito de la cuenta contable nos va a permitir poder identificarlo en función a su elemento. Es decir, el primer dígito de toda cuenta contable es elemento. Y este elemento están agrupados en función a el criterio de lo que nosotros queremos registrar. ¿Okay? Si hablamos de 2 dígitos, ya estaríamos hablando de una cuenta contable. Si hablamos de 3 dígitos, hablaríamos de una subcuenta. Si hablamos de 4 dígitos, de una divisionaria. Y si hablamos de 5 dígitos, de una subdivisionaria. Si hablamos, por ejemplo, del elemento 1 o de las cuentas que empiezan con el dígito 1, por ejemplo, tenemos al elemento activo disponible y exigible. Disponible, ¿por qué? Porque hablamos de dinero. El dinero es un recurso disponible en la empresa, esté en mi cuenta bancaria o esté en la empresa. ¿Okay? Y los activos exigibles, como su nombre lo indica, ¿no?, me permiten exigir, es un derecho entonces. ¿Okay? Entonces estaríamos hablando de las cuentas que están por cobrar. Es decir, dentro de las cuentas que empiezan con el dígito 1, tenemos el dinero y todas las cuentas por cobrar dependiendo a quién debo cobrarlo. ¿Okay? Si hablamos de 2 dígitos, ya hablamos de una cuenta. ¿Okay? Y esta cuenta 10, por ejemplo, ¿no?, la cuenta 10 o el código 10 lo que refleja es dinero. Por eso es que su nombre se llama efectivo y equivalente efectivo. En otras palabras, dinero o su equivalente. ¿Ya? Si hablamos de 3 dígitos, ya se llama subcuenta. Y en este caso, la subcuenta 10.4 refleja
¿no?, las cuentas corrientes en instituciones financieras. Le aumentamos un dígito más y ya tenemos una divisionaria, es decir, la 1041. Divisionaria se llama cuentas corrientes operativas. Si hablamos de 5 dígitos, ya estamos hablando de una subdivisionaria. A nivel de 5 dígitos sería 10411, cuenta corriente en moneda nacional. Decíamos de que cada vez que nosotros queremos registrar alguna operación, ¿no?, utilizamos más dígitos, ¿no?, o la cantidad de dígitos que nosotros requerimos. Y cuanto más dígitos utilicemos, estamos siendo más específicos en la información contable. Ya sabemos entonces que la cuenta 10 pertenece al elemento número 1, un activo disponible. La cuenta 10 me dice, si yo registro pues, no, una operación utilizando este código, estoy registrando dinero. Pero ese dinero, ¿dónde está? Ok, utilizo un dígito más, por ejemplo, 10.4. Mi dinero está en una cuenta corriente en una institución financiera. ¿Pero qué tipo de cuenta corriente? Ok, utilizo un dígito más, busco en mi plan de cuentas y encuentro la 1041, que dice que cuentas corrientes operativas. Entonces mi dinero está en una cuenta corriente de una institución financiera y esta cuenta corriente es una cuenta corriente operativa. Utilizo un dígito más, estaríamos hablando de 10411, subdivisionaria, cuenta corriente en moneda nacional. Entonces, si nosotros nos fijamos, vemos, ¿no?, o leemos la estructura de esta cuenta, decimos, mi dinero, tengo dinero, este dinero está en una cuenta corriente en institución financiera, esta cuenta corriente es una cuenta corriente operativa y el dinero que tengo ahí está en moneda nacional. ¿Ok? Entonces, cada vez que utilizamos más dígitos en la información contable, estoy siendo más específico. El plan contable, para poder identificar la cuenta que yo estoy buscando, tengo que reconocer a las cuentas en función al elemento, es decir, al primer dígito. Cuando a mí me mandan a buscar una cuenta contable, yo no voy a tener que pasearme por todo el plan de cuentas, teniendo en cuenta que al día de hoy, nuestro plan de cuentas consta de 2 cartillas, ¿no?, bastante amplias, ¿ok? Entonces, para aquella persona que recién comienza en el registro de las operaciones, le va a ser bastante tedioso tener que buscar toda la información o la información que requiere en todas esas 2 cartillas, ¿no? Motivo por el cual debo familiarizarme con las cuentas en función a su elemento, es decir, al primer dígito con el cual empieza la cuenta. Si hablamos del dígito número 1, es decir, las cuentas que empiezan con el dígito 1, estoy hablando de activos disponibles y exigibles. ¿Cuándo un activo es disponible? ¿No? Estamos hablando del recurso, el principal recurso de toda la empresa, dinero. ¿Ok? Entonces, si vemos por ejemplo en el plan de cuenta por elementos, ¿no?, que el elemento 1, 2 y 3 se llaman activos y están ordenados así numéricamente 1, 2, 3 porque en función al grado o la facilidad con la cual ésta se va a convertir en disponible, es decir, en dinero. ¿Por qué? Porque todas las personas o las empresas invierten dinero para ganar más dinero. Entonces la idea es de que si yo invierto dinero es de que en lo que yo invierta nuevamente se convierta en dinero. ¿Ok? Entonces tenemos el primer grupo, que son las cuentas que empiezan con el dígito 1, activo, disponible y exigible. Disponible, el dinero, cuenta 10, por ejemplo. Exigible, activo exigible, las cuentas que están por cobrar, la cuenta 12, la cuenta 13, la 14, la 16. Si ustedes se fijan en su plan de cuentas, van a poder observar que todas estas tienen como un denominador ese detalle, que es una cuenta por cobrar. Ahora, depende de a quién tenga que cobrarle, ¿no? Si hablamos del activo realizable, activo del elemento 2, son todas las cuentas que reflejan lo que yo tengo en mi almacén. Por ejemplo, en la cuenta 20 se llama mercaderías, ¿no? Entonces, mi mercadería obviamente yo la guardo en el almacén. Entonces, todo lo que yo tenga en el almacén y que está dispuesto para la venta o para la transformación y posterior venta, son activos del elemento 2. Activos realizables. ¿Por qué realizables? Porque necesito realizar la venta, ¿no?, para poder convertirla yo en efectivo. Activos del elemento 3 son todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Activo inmovilizado se llama, y es porque son activos en las cuales la empresa ha invertido, no con la finalidad de venderlos de manera inmediata, sino a futuro.
¿ok? Y nos va a servir para el desenvolvimiento de la empresa. Es decir, por ahí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar la cuenta 33, ¿no? En donde ahí vamos a poder registrar, por ejemplo, los inmuebles, los locales que la empresa pueda tener, por ejemplo, los muebles, los enseres, los equipos diversos, las maquinarias, todo aquello que le permita desenvolverse. Elemento 4, pasivo. Cuando a mí me hablan de pasivo, inmediatamente se me viene a la mente deudas. ¿Ok? Entonces, pasivo igual deudas. Entonces, cuando nosotros hablemos de deudas o hablemos de pasivo, inmediatamente nosotros nos vamos a las cuentas que empiezan con el dígito 4. Ya no tengo que buscar en todo el plan de cuentas. ¿Ok? Cuentas que empiezan con el dígito 4, deudas. Entonces, para nosotros serán cuentas por pagar, pues no, las deudas son cuentas por pagar. Y usted podrá observar, por ejemplo, están ordenadas en función de quién es mi acreedor. Por ejemplo, la cuenta 40, tributos por pagar, son las deudas que tengo con el Estado. La cuenta 41, remuneraciones por pagar, entonces son las deudas que yo tengo con mi trabajador. 42, cuentas por pagar comerciales terceros. Entonces, lo que yo le debo a mis proveedores. La cuenta 45, por ejemplo, obligaciones financieras. Entonces es lo que yo le debo a los bancos. ¿Ok? Entonces ustedes verán en las cuentas que empiezan con el dígito 4 todas las deudas y están ordenadas en función a quiénes son nuestros acreedores. Las cuentas del elemento 5 reflejan el patrimonio de la empresa, es decir, el capital propio. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, yo voy a ver el capital de los socios o el aporte de los socios. Voy a poder observar, por ejemplo, una cuenta que se usa en la empresa, aparte de la cuenta de capital, las cuentas de resultado. Resultado que puede ser positivo o negativo. Llamemos la cuenta 59, por ejemplo, ¿no? Si hay utilidad o hay pérdida en la empresa. Las cuentas del elemento 6, gastos por naturaleza o inversiones por naturaleza. Ahí nosotros vamos a poder ver cuando nosotros hacemos alguna compra, utilizamos la cuenta 60, por ejemplo. Compras que tengan que ver con la venta inmediata o la transformación posterior venta. Tenemos, por ejemplo, la cuenta 62, cargas de personal. Ahí vamos a registrar, por ejemplo, lo que yo pacté pagarle a mi personal. Tenemos la cuenta 63, servicios prestados por terceros. Todos los servicios que me prestan terceros. ¿Okay? Por ejemplo, ahí tenemos el recibo de luz, el recibo de agua, los mantenimientos, el alquiler del local, etc. Elemento 7, ingresos, las cuentas que las cuentas que empiezan con el dígito 7 son todas las que nos permiten registrar los ingresos o el motivo por el cual genera ingresos a la empresa. Por ejemplo, la cuenta 70 se llama ventas. La cuenta 75, por ejemplo, otros ingresos extraordinarios. Las cuentas del elemento 8, saldos intermediarios de gestión. Básicamente esas cuentas las utilizamos una vez al año, que nos sirven para poder registrar, ¿no?, el cierre del ejercicio contable, el cierre de nuestros libros contables. La clase 9 va en función a registro del área que ha generado los gastos por naturaleza. Por ejemplo, tenemos históricamente la cuenta 94, gastos administrativos, es decir, los gastos que genera el área administrativa. Y también tenemos la 95 o la 97, la 95 gastos de ventas, la 97 gastos financieros. Dentro de la 95 podemos encontrar, por ejemplo, todos los gastos que realizan el área de ventas. Gastos financieros, cuenta 97, por ejemplo, lo que nos cobran los bancos, los portes bancarios, los intereses bancarios, etc. Y la clase 0, antes de ir a la clase 0 o las cuentas de orden, decirles que la clase 9 trabaja directamente con la clase 6 y la clase 6 también trabaja con la clase 2. Es decir, cada vez que trabajemos nosotros o analicemos esas cuentas van a tener relación. La clase 6 con la clase 2 en algunos asientos contables y la clase 6 con la clase 9 en otros asientos contables. Y las cuentas de orden que no tienen incidencia en los resultados del ejercicio, pero nos sirven pues, ¿no?, para poder tener un apunte de lo que podría
suceder o hechos que podrían suceder posteriores al cierre contable o en el siguiente ejercicio contable. Hemos escuchado el término activo, ¿ok? Y lo vamos a seguir escuchando, o lo van a seguir escuchando en el transcurso de su vida contable, ¿ya? Y cuando hablemos de activo, tengan en cuenta que un activo es un recurso económico, llamémoslo bienes o derechos, que posee una empresa. Su característica es que tienen la potencialidad de generar ingresos económicos en el futuro. Por ejemplo, mercadería es un activo, ¿ok? Si yo lo vendo, me genera ingresos. Por ejemplo, compré yo unas computadoras para uso de la empresa, pero no las uso yo en la empresa y en el tiempo los vendo. Nuevamente los convierto en efectivo, ¿ok? Dentro de los ejemplos de activos podríamos tener, por ejemplo, un local, el terreno, una tienda, una oficina, vehículos de la empresa, muebles. Dentro de los muebles podríamos considerar las sillas, escritorios, estantes, vitrinas, mesas, mostradores. Tenemos las maquinarias, las computadoras, llámese laptops, celulares, impresoras, menaje, entre ellos ollas, utensilios, platos, etc. Ahora, obviamente que estos activos van en función al tipo de empresa, ¿ok? Pasivos, decíamos que los pasivos son deudas. ¿Ok? Inmediatamente le hablan de pasivo a usted y en su mente debe estar ya grabado la palabra deuda. Un pasivo es cualquier obligación o deuda presente surgida a raíz de hechos pasados que una empresa posee con un tercero. Se puede clasificar según su grado de liquidez, ¿no? Podríamos hablar de pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes vencen en un plazo inferior a un año, es decir, dentro del ejercicio económico, y los pasivos no corrientes vencen en un plazo superior a un año. Ejemplo de pasivo corriente, por ejemplo, los tributos. Los tributos tengo que pagarlos mes a mes, ¿ok? Por ejemplo, las remuneraciones de mis trabajadores, pasivo corriente. Pasivos no corrientes, vencen en un plazo superior a un año, dice. Por ejemplo, podrían ser las deudas con los bancos, ¿no? Yo saco un crédito hipotecario de repente a 20 años. Pasivo no corriente, pues, ¿no? Porque supera, pues, el año. En el caso de cierre de una empresa, se pagarán las obligaciones en el siguiente orden. Es decir, la empresa cerró, la empresa quebró o cerró por X motivos, ¿no? El orden de las deudas que yo debo pagar, primero dice debo pagar a mis empleados, luego a mis acreedores y al último a los dueños. Los dueños repartirán lo que queda de la empresa, y si es que queda, obviamente. Ahí tenemos, por ejemplo, las deudas con los bancos, ¿no? Otras deudas con SUNAT, llame la cuenta 40, las deudas con los trabajadores, cuenta 41, deudas con los proveedores, cuenta 42. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee, dice, una unidad económica en una fecha determinada. Las transacciones patrimoniales provienen de aportes efectuados por accionistas o partícipes, de los resultados generados por la entidad y de las actualizaciones de valor. Todas ellas modifican el patrimonio neto en su conjunto, ¿no? Dentro de la ecuación, dentro de nuestros procesos contables, encontraremos, pues, ¿no?, que existe una ecuación contable que se llama activo es igual a pasivo más patrimonio. Y como es una ecuación contable, si yo quisiera hallar el patrimonio o quisiera hallar el capital, simplemente, ¿no?, hago la ecuación contable para hallar el patrimonio, que sería igual a activo menos pasivo. Con esto habríamos acabado la sesión número 3. Les agradezco, nos vemos en la siguiente sesión, no sin antes ver algunos temas a detalle o algunas consultas que ustedes quisieran hacer.